Precisamente frente a los locales donde se venden las hierbas curativas, los amuletos, los polvos y las piedras mágicas, los cuernos de chivo, las pociones para enamorar, listones rojos para el mal de ojo, los ojos de venado y quién sabe cuántas cosas más estaban colocadas unas sobre otras enormes y frescas hojas de plátano. Desde antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, esas hojas, las de plátano, habían servido para llevar frescos los manjares de los lagos, ríos y mares a la mesa de Moctezuma, según relataron en su momento Francisco Clavijero y Francisco Hernández. Muchas debían ser las propiedades de esas enormes hojas, pues no solo sirvieron para transportar y mantener fresco el alimento, sino también para cocinarlo al vapor a manera de una de las más antiguas, ancestrales y sanas formas de cocción. A Salacaí no le había sorprendido en nada escuchar meses atrás en una conferencia del evento gastronómico Madrid Fusión a Ana Arzac, la hija de Juan Mari, haber puesto en valor los ancestrales métodos para cocinar al vapor dentro de hojas de plantas y árboles a la manera, decía ella, de las tribus africanas o de los mayas. Los ejércitos de Cortés y los redactores de historia de esa época recogieron con singular interés el empleo de las hojas de mazorca de maíz para envolver los preparados de masa llamados tamales. El mundo de los tamales contempla no solo las hojas de maíz, también las de plátano. Los mercados prehispánicos ofrecían a los comensales y compradores las moscas acuáticas llamadas amoyot, las larvas y gusanos laguneros conocidos como iscahuitl, envueltos en hojas de plátanos y amarrados por las puntas. El árbol del aguacate, originario también de Mesoamérica, aportó y lo sigue haciendo sus hojas para condimentar los frijoles y guisos. Salacaín recordó, cuando era niño le dieron a probar unos parásitos de las hojas del aguacate con cuernos. Los llamaban toritos y se asaban y mezclaban con huevos revueltos. Las tías los conseguían en el mercado de Atlisco, donde los vendían vivos en las hojas del aguacate. Otra hoja empleada comúnmente en Veracruz es el acuyo, también conocida como hoja santa. Con ella se envuelven pescados y se cuecen en papel aluminio en baño María. Pero sin duda, la hoja más popular, cara y con más demanda es la epidermis de la penca del maguey aguamielero, conocida coloquialmente como misiote. Nombre adaptado ya por los envueltos de guisados de carnero y pollo en adobo y cocidos dentro de una tamalera. El misiote tiene una capacidad para transmitir el calor sin jugo y sin dejar salir los jugos del alimento cuando se cocinan al vapor. La adaptación a la costumbre europea española fundamentalmente de las hojas de plantas y árboles no fue por tanto extraña, más aún cuando se integraron las recetas de pescados, mariscos, liebres y animales varios a la manera de empapelarlos. Alguna receta mencionaba al bobo, relleno con alcaparras, pimienta y sal, envuelto en papel y puesto en vino blanco y aceite hasta dorarse a fuego lento. El papel estaba previamente embarrado en manteca o aceite. Una receta similar se empleaba para preparar el bagre. De ahí quizá los mesoamericanos adaptarían sus hojas de plátano para preparar otros guisos de su tradición, como la cochinita pibil, cuya preparación es similar a la pachamanca peruana, donde la tierra hace las veces de una olla donde se introducen piedras calientes, fuego y se tapa todo para dejar cocer las carnes. El método no es exclusivo de Mesoamérica. Existen preparaciones similares, llamadas genéricamente barbacoas, en Asia, África y Europa, desde época prehistórica. El resultado de cocinar así las carnes es maravilloso para la digestión y aprovechamiento de los jugos, con lo cual se evita que la carne quede seca. También la llamada barbacoa de hoyo en México es muy popular, aún en los estados de Hidalgo y Puebla se hace, y constituye un verdadero festín en torno a otra tradición mexicana, el consumo del mezcal, el tequila y el pulque. Pues bien, se dijo Salacaín, al comprar las hojas de plátano, las emplearía para preparar tamales veracruzanos con carne de cerdo, masa de maíz tierno, y otros las emplearía para envolver los guisos de los recetarios de la familia donde las hojas de plátano eran bien valoradas. Unos pasos más adelante de donde compró las hojas estaban los puestos de barbacoa, de panza roja rellena, moronga, tripas y demás despojos. Los trozos de barbacoa descansaban en las pencas del maguey empleado para cocinarlas. Por supuesto, su mente se transportó a la infancia cuando en el monte,
Un día antes los jornaleros habían cavado un enorme hoyo para hacer la barbacoa. La tierra roja, decían ellos, le daba un sabor especial. Un día antes el borrego elegido y sacrificado había sido destazado y su carne embarrada en una mezcla de abundante chile, ajo y sal. Unas piedras de bola traídas del río se colocaban en el fondo del hoyo. Encima se hacía una fogata con leña dura y seca. Unas 3 horas estaba encendida. Luego se sacaba la alumbrada, así le decían. Y por separado se tenían ya un petate nuevo de palma, bien mojado. Se colocaba sobre las piedras calentadas una olla de barro con una rejilla hecha con trozos de las pencas de maguey, las puntas principalmente, para recoger el jugo y encima los trozos de carne. Se tapaba todo con otro petate y se cubría y rellenaban los huecos con pencas de maguey y otras piedras calientes. Un petate más, mojado también, cubría el hoyo y encima se colocaba parte de la tierra extraída para hacerlo. Finalmente, encima se colocaba más leña encendida. La cocción se llevaba entre 8 y 10 horas. Los hombres trabajaban en la preparación toda la noche. Cuidaban el hoyo. En el transcurso se contaban historias, leyendas. La del niño en el campo, el fantasma, el jinete sin cabeza, los nahuales, los gigantes o la luna llena propia del hombre lobo. Mientras charlaban bebían aguardiente y algunos fumaban tabaco en hojas de papel de arroz. A Salacaín niño no le dejaban llegar sino hasta la mañana siguiente, cuando prácticamente se había terminado la preparación de la barbacoa y acabado los relatos de las leyendas, algunas de terror según decían. Y entonces venía la ceremonia de abrir el hoyo. Llegaban las mujeres, en la noche solo estaban los hombres, con los chiquihuites llenos de tortillas y salsas recién preparadas y una olla de frijoles del día anterior. Las cenizas eran removidas y empezaba a olerse la barbacoa a varios metros de distancia. La tierra, el petate, las pencas, todo se iba abriendo como pétalos de una flor y dejaban al descubierto la carne cocida en su propio jugo. Ardía, quemaban las manos, no era necesario cortarla, se deshacía al momento de cogerla con una tortilla para convertirla en taco. Parecía como si la tierra nos diera de comer desde su seno, pensaba Salacaín. Y entonces venía el acto de iniciación de los infantes por vez primera, beber un vaso de pulque. Esto era la bebida ideal para acompañar la recién salida barbacoa del hoyo. Vaya formación gastronómica había tenido en su infancia Salacaín.